A continuación, Matemática, segundo básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de coordenadas rectangulares y polares del área de matemáticas. Contamos también hoy con el apoyo en la lengua de señas a Pablo. Gracias, Pablo. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad numérica. Pero recuerda que antes de empezar debes de lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial. Ten a mano tu cuaderno, hojas y todo aquello que puedas necesitar para la clase del día de hoy. Cuando nosotros hablamos de coordenadas polares y rectangulares, son unidades de medida que nos van a permitir a nosotros establecer los tamaños en lo que es el plano cartesiano. Las coordenadas rectangulares se dan por lo que corresponde al tamaño en X y al tamaño en Y. Y las coordenadas polares se dan con un tamaño, que es una magnitud, y lo que es un ángulo para saber la elevación que tiene esa magnitud. Más adelante en otros cursos tú lo aprenderás como vector, que tiene que ver que es el resultante de los valores en X y en Y. Hoy iniciaremos ese proceso conociendo la diferencia que hay entre coordenadas polares y rectangulares y cómo trabajar de una manera combinada. Entonces, pasemos al desarrollo. Dentro del plano cartesiano, y vamos a trabajar en este caso solamente en el primer cuadrante, tenemos X y tenemos el valor de Y. Las abscisas y las ordenadas, o el eje horizontal y el eje vertical, tiene una serie de nombres diferentes en los cuales nosotros hablamos de este proceso. Ahora bien, dentro de este, como tal, nosotros le damos tamaños específicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. En tu cuaderno pues lo puedes hacer de una manera más bonita con una regla y podrás tener cantidades más específicas en la graduación que estás haciendo de tu escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son tamaños. En este caso pues estamos numerando del 1 al 6. Cuando a nosotros nos hablan de una coordenada rectangular, nos están hablando del tamaño de X y del tamaño de Y dentro del plano cartesiano. Decía al principio que vamos a trabajar en este caso para la explicación general en el primer cuadrante del plano cartesiano. Los valores que tengamos en X y en Y van a corresponder a la magnitud que nosotros le estamos dando dentro de la escala. Esa escala graduada puede tomar una magnitud también que podría ser dado con una dimensional agregada, refiriéndonos a que esos podrían ser metros, podrían ser kilómetros, podrían ser horas, podrían ser días. Eso en este momento no es de relevancia para nosotros, cuanto a aprender la diferencia de coordenadas rectangulares y polares y cómo pasar de un tipo de coordenada a la otra. Nosotros solamente lo vamos a ver como la magnitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para el ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces, establezcamos que nosotros tenemos una coordenada rectangular donde tenemos 3,4. El valor que nosotros estamos considerando, 3,4, lo estamos midiendo desde el origen. El origen es el punto cero de nuestro plano cartesiano.
¿Qué significa esto? Que a partir del 0 nosotros vamos a medir que hay 3 unidades en X y hay a partir del 0 4 unidades en Y. De esa manera nosotros lo vamos a medir y el punto donde vamos a intersectar es hacia donde se nos va a dirigir una recta que sería el valor que queremos encontrar. Entonces tenemos 3 acá y 4. Este es el punto 3,4. Este punto en el espacio para nosotros representa el valor que va a haber en esa parte de acá, considerando la coordenada rectangular. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña línea que va a trazar desde el origen. Imaginariamente, y por eso es de que se llama coordenadas rectangulares, nosotros estamos formando un rectángulo, ¿verdad? Imaginariamente nosotros tenemos un rectángulo y por eso se llaman coordenadas rectangulares. Allí con este valor que encontramos en 3,4 y hacemos la línea, ya sabemos que ese va a ser el tamaño que va a tener el valor resultante dentro de esas coordenadas partiendo del origen. Pero ¿qué tamaño va a tener como tal? Entonces allí es donde empieza a funcionar la parte en la que nosotros vamos a conocer las coordenadas polares. Que es un resultante y un ángulo. Es el valor que va a tener de este punto a este punto. El valor rojo que tenemos acá va a ser un valor resultante acompañado de un ángulo. El ángulo que vamos a medir, y aquí tengamos mucha atención, el ángulo que estamos midiendo es el que se da desde la horizontal contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo que vamos a encontrar acá es contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar este valor. Como es una coordenada rectangular, obviamente el complemento, este ángulo de acá, que le podemos llamar gamma, si usted quiere. Entonces decimos que gamma más alfa, vamos a borrar este alfa, gamma más alfa va a ser igual a 90 grados. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos siempre un ángulo recto que termina en el origen donde se intersecta el valor de X con el valor de Y, siempre va a ser un ángulo recto. Entonces, alfa más gamma va a ser 90 grados. Sabiendo esto y conociendo que siempre vamos a medir contrario a las agujas del reloj, nos es muy fácil saber cuál va a ser el valor que vamos a encontrar acá. Y teniendo también en cuenta la definición de ángulos internos externos de una línea que es cortada por dos paralelas, pues el mismo valor de acá va a ser exactamente el mismo valor de acá, ¿verdad? Entonces, este gamma se puede trasladar para acá y conocer nosotros el valor que tiene gamma acá. Es exactamente el mismo. Entonces, en trigonometría usted se tiene que hacer valer de muchas definiciones para conocer rápidamente los valores de los ángulos que puede tener en consideración. Pero ¿cómo encontramos esta resultante? La resultante va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado raíz cuadrada. ¿Recuerdas este concepto? Claro, esto es lo que nosotros conocíamos en un triángulo rectángulo como encontrar la
hipotenusa. Muy bien. Solo que ahora no le llamamos hipotenusa, le vamos a llamar el valor resultante. Entonces, nosotros tenemos ya los tamaños. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado son 16, son 25, raíz de 25. Resultante va a ser igual a 5. El tamaño resultante que tenemos acá tiene una unidad de magnitud de 5. Entonces ya tenemos el valor. Nos falta encontrar el ángulo. Teniendo esta parte de acá, la corremos para acá para poderla ver sola de una manera independiente al plano. Nosotros sabemos que aquí tenemos un valor de 3, un valor de 4 y un valor de 5. Conociendo nosotros también las reglas de la tangente, va a ser igual a 4 dividido 3. Y en la expresión sería y dividido x. La tangente, ¿de quién? Del ángulo alfa, va a ser igual a y partido x. La tangente de alfa va a ser igual a 4 dividido 3. La tangente del ángulo alfa es 1.33 y el ángulo va a ser la tangente inversa, se lo hace con la supercalculadora, de 1.33 y alfa le va a dar 53 grados. En esencia es 53.06, pero para fines prácticos, en este caso, 53 grados. Entonces, en coordenadas polares nosotros vamos a tener 5 en un ángulo de 53 grados. Y así es como usted obtiene el valor de tener coordenadas rectangulares y pasarlas a polares. Y se puede hacer de la misma manera en el caso inverso. Como usted aquí ya conoce el ángulo y conoce la magnitud, y siempre estamos referenciados a este punto, usted fácilmente puede encontrar los catetos opuestos y encuentra las coordenadas. Ten presente de tener todo tu material listo para trabajarlo y entregarlo posteriormente en el establecimiento educativo. Recuerda que todo lo que estás aprendiendo acá tienes que ponerlo en práctica en casa. Además de ello, tienes la oportunidad también de compartir con un adulto los temas que estás aprendiendo aquí en el programa. Recuerda siempre de estar lavando tus manos con agua y con jabón. Y lo más importante en este momento, para ti, para mí y para todos nosotros, quédate en casa. Nos vemos en próximos programas.